Hello world, bienvenidos a Descrowd. Bueno, hoy toca Python y hoy os voy a explicar cuáles son los operadores y cómo utilizarlos. Los operadores nos van a permitir realizar operaciones, ¿vale?, que van a ser cálculos dentro de expresiones. Bueno, ¿qué es una expresión? En programación, una expresión está formada por un conjunto de operadores y de operandos. Por ejemplo, imaginaros una suma. Una suma es una expresión, porque por un lado tiene el operador suma y luego los operandos, que serán pues, dos datos numéricos, por ejemplo. ¿Vale? Ahí tienes un ejemplo de expresión. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, b más c sería una expresión. ¿Vale? Pero b más c entre d también sería una expresión. Y a por todo este conjunto también sería una expresión. Los operandos, por ejemplo, a, b, c o d, ¿vale?, en este ejemplo, pueden ser variables o otras expresiones. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, b sería una variable, c sería una variable, pero, por ejemplo, b más c sería una expresión que está involucrada dentro de otra expresión que es la división. Los operadores que os quiero explicar hoy son esos de ahí. Hay más dentro de Python, lo que pasa que hay algunos que son específicos para ciertos tipos de datos que todavía no hemos visto. Entonces, los que os quiero contar hoy tienen relación sobre todo con los tipos de datos numéricos que os conté en el vídeo anterior. Pero yo os digo que habrá más y los iremos viendo según los vaya necesitando, porque son de uso muy específico, entonces para explicaros ahora a lo mejor es muy complicado y también se extendería un montón. Bueno, vamos a empezar por el operador de asignación. El operador de asignación ya lo utilicé en el vídeo anterior en los ejemplos, pero bueno, vamos a verlo pues, un poquito más en detalle. ¿Para qué sirve el operador de asignación? Básicamente nos va a permitir asignar valores a variables. El valor que voy a poder guardar en una variable puede ser una constante, por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí, x igual a 5, ¿vale? X es la variable, luego vendría el operador de asignación y luego el valor que le quiero dar a la variable. Lo que estoy haciendo es que x pase a valer 5. Cuando luego yo trabaje con x, x tendrá un 5. Vale, también puedo asignarle como valor a la variable una expresión. Por ejemplo, en este caso, 7 más 4 por 3 es una expresión, ¿vale? Aquí estoy haciendo una serie de operaciones y el resultado de esa expresión es lo que se guardaría dentro de la variable x, ¿vale? Pero igualmente yo voy a poder hacer la asignación utilizando el operador de asignación. Fijaros que en la parte izquierda del operador de asignación hay un único operando que es la variable. Y en la parte derecha puedo tener, pues, por ejemplo, una constante, puedo tener otra variable también, o puedo tener una expresión completa. Dentro de esa expresión, en este caso estoy usando constantes, pero dentro de la expresión podría haber también variables implicadas, ¿vale? Pero en la parte izquierda es solo una variable, porque la asignación siempre es de derecha a izquierda. Lo que hay en la parte derecha se va a almacenar, se va a asignar a la variable que está en la parte izquierda. La variable de la parte izquierda es la que se verá alterada. Por ejemplo, si hago x igual a 5 y le damos a intro dentro del shell de Python, bueno, veis que no me ha dado ningún error, pero si yo ahora escribo la x tiene el valor 5, ¿vale? Se ha producido una asignación. Puedo usar más variables, por ejemplo, puedo decir que y sea x. Y sería la variable en la que estoy intentando almacenar el dato, estoy haciendo la asignación y lo que intento guardar es la x, ¿vale? La parte derecha, para que veáis que no tiene por qué ser una constante, puede ser otra variable. Si le doy y ahora muestro la y, veis que la y también tiene 5, porque lo que he hecho ha sido asignar lo que contenía la x. Y en una asignación también puedo utilizar una expresión, por ejemplo, x más y. ¿Vale? La x de antes más la y de antes, el resultado de esa operación lo asigno a la variable z. Si ahora muestro la z, me da 10, que es la suma del 5 de la x y del 5 de la y. Los siguientes operadores que os quiero contar son los aritméticos, son esos que veis ahí, ¿vale? Bueno, los he separado en dos tablas, como podéis comprobar.
porque he querido separar por un lado los operadores binarios. ¿Qué significa eso? Pues son operadores que tienen dos operandos, ¿vale? Por ejemplo, la suma tiene el operando A y el operando B, ¿vale? Los dos datos que están implicados en la operación. Y he querido separar en otra tabla los operadores unarios. Los operadores unarios son los que solo afectan a un único operando, por ejemplo, los operadores de cambio de signo, ¿vale? Para volver, por ejemplo, un dato positivo o negativo. Bueno, a ver, os cuento todos un poquito para qué sirven y cómo funcionan, y os enseño algunos ejemplos. Bueno, el primero que tengo aquí es la suma. Creo que todos sabemos hacer una suma, ¿vale? No tiene mucho misterio, pero bueno, simplemente pues realizar la operación aritmética de sumar. Puedo sumar datos numéricos, ¿vale? Que yo os los conté en el vídeo anterior, y el resultado de esta expresión pues me dará otro dato numérico equivalente dependiendo de los tipos de datos de los dos operandos. Bueno, la resta sería lo mismo, pero realizando la operación de restar, ¿vale? Restaríamos a A el operando B y el resultado pues será pues, el que sea, dependiendo de los valores de A de B y del tipo de dato de A y de B. El producto creo que también sabemos lo que es, ¿vale? Es el por de siempre, ¿vale? Sería A por B. Fijaos que es un asterisco, pero es la multiplicación. La división, aquí en Python, tiene una peculiaridad, ¿vale? Los que sepáis ya programar en otros lenguajes, a lo mejor os suena que hay que tener cuidado cuando se trabaja con datos enteros o con datos en punto flotante. Si el dato es entero y hago la división, el resultado de la división va a ser entero y al truncarse perdemos los decimales. Por ejemplo, si hago 5 entre 2, el resultado lógico sería 2,5, pero en otros lenguajes me daría 2 como resultado. Vale, pues en Python no. Bueno, antes sí ocurría, pero desde la versión 3 ya no. Y como la que estoy utilizando yo es la 3, os voy a contar lo que se está usando ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la división? Si yo tengo dos datos enteros, ¿vale? Por ejemplo, el 5 y el 2 que os estoy diciendo, y yo hago la división ya me va a dar con decimales, ¿vale? No se va a hacer una división entera, me va a dar el 2,5. Entonces diréis, vale, ¿y qué pasa si yo necesito la división entera? Porque me interesa, pues por lo que sea, ¿vale? Porque tengo que hacer algún algoritmo en cuestión y necesito esa parte entera. Bueno, pues lo que han hecho ha sido incluir este operador, que si os fijáis es el mismo, pero duplicado, son 2 barras. Eso es la división entera. Si uso este operador de aquí abajo, entonces estaríamos haciendo la división entera. Por ejemplo, 5 entre 2, ahí sí me daría 2. Se trunca el resultado, pierdo la parte decimal y me quedo solo con la parte entera. ¿Usáis este otro? Pues entonces os da directamente el resultado en punto flotante. Si es que tiene que ser punto flotante, ¿vale? Si es una división entera, sin resto, vamos con resto 0, entonces pues os dará un resultado entero. Pero si hay resto y usáis este, os va a dar con punto flotante, ¿vale? Y si usáis este otro, os dará un resultado entero solo con la parte entera de la división. Y si yo quiero obtener el resto, también puedo hacerlo utilizando el operador del módulo, que es este que tenéis aquí, ¿vale? Tanto por ciento es el módulo, veis que tengo aquí puesto resto de una división entera. Pues por ejemplo, en el caso del 5 entre 2, si yo hago 5 entre 2, el resultado sería 2 y de resto me da 1. Esta es la típica división de la cajita, ¿vale? Que creo que todos vamos a hacer, que hemos aprendido en el colegio. Si yo hago 5 entre 2, el resultado es 2 y me da resto 1. Vale, pues el módulo, este operador, me daría ese resto, ¿vale? Ese resto de la división entera. Bueno, y el último binario que tengo aquí es la potencia. Este operador me va a permitir trabajar con potencias. Por ejemplo, imaginaos que quiero hacer 3 elevado a 2, ¿vale? Pues pongo 3 asterisco asterisco 2 y eso sería 3 elevado a 2, ¿vale? Puedo hacer potencias directamente con este operador. Este operador es interesante porque hay otros lenguajes que, por ejemplo, no lo tienen, hay que usar funciones. Python sí, me proporciona un operador para poder calcular la potencia. Bueno, y luego los otros dos que me quedan aquí abajo son los operadores de cambio de signo, ¿vale? El más no se suele utilizar porque implícitamente ya va incluido. Cuando yo hago, por ejemplo, a igual a 5, ahí ya sería lo mismo que poner a igual a más 5, entonces no se suele usar. El menos sí, no lo confundáis con la resta, se utilizaría solo con un operando, poniéndolo delante, menos a,
y eso lo que hace es cambiar el signo. Si a vale 5, al poner el menos delante, lo que estoy haciendo es que pase a valer menos 5. No modifica la variable, lo que hace es devolverme el valor de la variable con el signo cambiado. Si el valor que tiene la variable es negativo, al ponerlo lo que hacemos es volverlo positivo. Voy a empezar declarando dos variables, ¿vale? Vamos a guardar, por ejemplo, en A un 5 y en B un 2, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar usando operadores. Pues, por ejemplo, la suma, que es el primero que hemos visto. A más B, ¿vale? Esto debería devolverme 7, porque estoy sumando A, que vale 5, y B, que vale 2. Y efectivamente, ahí lo tengo. ¿Que quiero guardar esto en otra variable? Vale, puedo utilizar el operador de asignación que os he contado antes, por ejemplo en C, y hacer A más B. Y si ahora muestro C, tengo el 7 dentro, ¿vale? No tiene más. La operación de la suma, creo que todos la conocemos bien. La resta es similar, A menos B. El producto tampoco tiene nada de especial, es poner el asterisco, A por B, y esto me da el resultado de multiplicar 5 por 2. Vale, vamos a hacer la división, ¿vale? A entre B. A5, B2. Si yo hago A entre B, ¿veis que me da 2,5? Me da 2,5, hace directamente el punto flotante, porque el resultado tiene decimales, porque hay un resto. ¿Qué pasa si solo quiero la parte entera de la división? ¿Vale? La típica división de la caja. A en la cajita con el B, vamos, sería 5 la caja y el 2, ¿vale? Pues para eso vamos a usar este otro operador. ¿Veis? Eso ya me da la división entera, solo la parte entera. Y si quiero el resto de esta división es 1, con el operador del módulo, ¿vale? Tanto por ciento, y veis que me da 1, porque es el resto. 5 entre 2, 2, resto, 1. Bueno, el siguiente operador que me falta es la potencia. Entonces, supongamos que quiero hacer 5 al cuadrado, ¿vale? A es 5 y B es 2. Entonces lo que quiero hacer es que A esté elevado a B. Pues con el doble asterisco. A asterisco asterisco B. Y eso ya hace 5 al cuadrado, que sería 5 por 5, que me da 25. Bueno, ¿qué más operadores tenemos? Los de cambio de signo. Tenemos el más, que ponerlo y no ponerlo, pues consigo lo mismo porque ya os digo que va implícito, ¿vale? Su uso está implícito, no hace falta ponerlo. Si no lo pongo, pues tengo lo mismo. Y el menos, este sí que vamos a apreciarlo. ¿Veis que me da menos 5? Ha cambiado el signo volviéndolo negativo. Pero si muestro A, veis que A no ha cambiado, es solo el resultado que me da. Por ejemplo, imaginaos que uso otra variable, D, y le voy a asignar menos A. A sigue siendo 5, pero D es menos 5, porque es el resultado que me ha devuelto la expresión. Bueno, y como ya os he dicho, yo puedo utilizar un operador aritmético y el resultado de esa expresión guardarlo en una variable, ¿vale? Por ejemplo, si tengo eso y tengo eso, ¿vale? Si yo hago A más B, bueno, esto me da 8. Imaginaros que yo quiero que, ¿vale? Yo podría hacer, por ejemplo, C es A más B, ¿vale? Y C tiene el 8 ahora. Pero imaginaros que yo quiero que ese 8 modifique A, ¿vale? No quiero una tercera variable, lo que quiero es que la suma de A más B quede guardada en A, es decir, que A pierda el 6 y A pase a valer 8, que es el resultado, ¿vale? Pues puedo hacerlo, puedo hacer A es igual a A más B, sin problema. La ejecución va a ser A más B y el resultado de la suma se guardaría de nuevo en A, ¿vale? Teniendo en cuenta que en este caso son datos enteros y son inmutables, pues bueno, perderíamos la variable A, se liberaría la memoria, se reservaría memoria nueva y se guardaría el 8 dentro. Si ahora lo ejecuto y hago A, veis que A ahora tiene el 8, se ha modificado. Bueno, hay unos operadores que a mí me permiten acotar esto, hacerlo más pequeño. Siempre que tengáis la variable de la asignación, ¿vale? La variable que está en la parte izquierda de la asignación, también implicada en la expresión de la parte derecha, esto se puede acotar
uniendo el operador de asignación con el operador aritmético implicado. Tiene que ser con aritméticos, por eso os cuento esto en este punto. Ahora que ya hemos visto el de asignación y los aritméticos, pues yo puedo unirlos. ¿Cómo? Esta expresión, ¿vale? Voy a volver a dejar a con valor 6, ¿vale? Esta expresión sería equivalente a esta, más igual b, ¿vale? Es más corta, pero es lo mismo. Puedo hacerlo porque a está en la parte izquierda y también en la parte derecha, y porque es un operador aritmético, ¿vale? Entonces, a más igual b, lo que va a hacer es a más b, y el resultado lo va a dejar guardado en a. Si ahora mostramos a, veis que ha cambiado, es 8. Es lo mismo pero más corto, ¿vale? Sería igual. ¿Puedo usarlo con cualquier otro operador? Sí. Por ejemplo, a ver, ahora tengo que a es 8 y que b es 2. Por ejemplo, puedo usarlo con la resta, ¿vale? Sería a menos igual b, ¿vale? Aquí estaríamos haciendo a menos b y el resultado guardándolo en a. En este caso a es 8, b es 2, entonces a volvería a ser 6, ¿vale? Ahí lo tengo. Bueno, y así con todos, ¿vale? Con el producto, con la división entera, con el módulo, con la potencia, ¿vale? A por 2 asteriscos igual b. ¿Qué hace esto? Hace a elevado a b, lo guardo de nuevo en a. A es 6, b es 2, o sea que haría a al cuadrado y lo guardaría de nuevo en a. Perderíamos el valor de a, que ahora es 36, ¿vale? Que es a al cuadrado. Siguientes operadores, los de comparación. Bueno, los operadores de comparación me van a permitir evaluar, comparar, ¿vale? Los valores de dos operandos. Esos operandos podrán ser variables o podrán ser, pues, expresiones. El resultado de la evaluación, de la comparación, ¿vale? Va a ser un valor lógico, va a ser un valor booleano. Me va a devolver true si la expresión es cierta, si es verdad que la comparación ha sido cierta, ¿vale? Y false en caso contrario. Vale, por ejemplo, vamos a ver, pues eso, la lista que os he puesto aquí. Por ejemplo, el primer operador. El primer operador son dos iguales. Cuidado, Cuidado, no confundáis esto con el de asignación, que al principio suele ser muy común cuando se empieza a programar. El operador de asignación, estamos acostumbrados a que un igual para nosotros es una igualdad, por matemáticas, ¿vale? Pero en programación no. El igual, que ya os he explicado antes, es la asignación, sirve para modificar el valor de una variable, asignar un valor a una variable. La igualdad, decir que dos cosas son iguales, son dos iguales, ¿vale? Igual, igual es igualdad. Entonces, la forma de usarlo es operando, igual, igual, operando. Si los dos tienen el mismo valor, si estas dos variables tienen el mismo valor, esta evaluación me devolverá true. Si no tienen el mismo valor, me devolverá false. El siguiente es justo lo contrario, ¿vale? Es una exclamación con un igual. Esto es desigualdad. En este caso, me devolverá true cuando los valores de los dos operandos sean diferentes, ¿vale? Si el valor de A es distinto del valor de B, entonces la evaluación me da true. Si no, me da false, me dice que es falso. Bueno, el operador mayor exclusivo, ¿qué significa? Que A debe ser mayor que B para que todo esto sea cierto. Mayor exclusivo significa que no vale mayor o igual, ¿vale? Tiene que ser mayor. Por ejemplo, si A es 5 y B es 2, pues es cierto. Si A es 5 y B es 5, entonces ya no, ¿vale? Mayor exclusivo. Menor exclusivo, lo mismo, pero me devolverá verdadero cuando sea menor. Si el valor de A es menor que el de B, entonces esto es cierto, ¿vale? Por ejemplo, si A es 2 y B es 5, pues esto sería cierto. Mayor inclusivo, ¿vale? Por eso os digo lo de exclusivo, aquí sí que sería el valor igual válido. Por ejemplo, si A es 5 y B es 2, ¿es mayor o igual? Sí, porque 5 mayor o igual que 2 es cierto. Pero si es 5 y B es 5, también sería cierta la evaluación.
porque 5 es mayor o igual que b, porque 5 y 5 son iguales, entonces se cumple la condición, ¿vale? Entonces, cuidado con mayor exclusivo o mayor inclusivo. Y el menor inclusivo también existe, ¿vale? Es lo mismo, teniendo en cuenta que si son iguales también me va a dar true, si a es menor también me va a dar true. Bueno, y luego los siguientes operadores, ¿vale? Con que sean palabras, son operadores. Este os lo conté el otro día, lo usé en el vídeo anterior para enseñaros una cosa relacionada con los identificadores, pero bueno, vamos a verlo aquí porque para verlo en detalle, ¿vale? El operador is es el operador de igualdad de identidad. ¿Qué significa? Va a comparar los dos operandos, ¿vale? A y B, y me devolverá cierto si las identidades de los dos son iguales, ¿vale? El tema de la identidad os lo expliqué en el vídeo anterior, pero bueno, ahora de todos modos os voy a enseñar un ejemplo para que lo veáis. Tened cuidado, no confundáis este operador con este operador. Este operador me devuelve true cuando el valor de la variable, el contenido, el dato de la variable, es igual. Y este me devuelve true cuando la dirección es igual, ¿vale? Cuando el identificador es igual. Ahora lo vemos, ¿vale? Para que quede claro. Bueno, igual que tenemos el is, existe el is not. Es totalmente lo contrario, es negado, ¿vale? Si este me da true cuando los identificadores son iguales, el is not me da true cuando los identificadores no son iguales, ¿vale? Cuando no son iguales, me da true. Bien, y los dos últimos que quedan aquí, dudé un poco si ponerlos o no ponerlos. Al final los he puesto porque no me quedasen colgando, porque me quedaban sino por ahí, pero tampoco quiero pararme mucho con ellos hoy, porque estos operadores tendrán sentido cuando lleguemos a las listas, ¿vale? Cuando os cuente cómo funcionan las listas en Python, ¿vale? Lo que son las listas y demás, estos operadores son bastante útiles trabajando con listas. Ahora mismo, con los tipos de datos que hemos visto, no voy a poder usarlos porque no se puede, ¿vale? No... Están pensados para contenedores de datos. Pero bueno, los he dejado aquí pues porque no me quedasen colgando y que tengáis la lista de todos los operadores de comparación. El operador in es el operador de pertenencia y lo que me va a decir es si un operando pertenece a otro. Es decir, imaginaos que B fuese una lista, ahora mismo no sabemos que es una lista, pero no me importa. Imaginaos que B es una lista. Una lista es un conjunto de muchos valores, ¿vale? Imaginaos que tengo 5 números guardados en B y A es un solo número. Bueno, pues esto me devolverá true si A está incluido en alguno de esos 5 valores que tiene B, ¿vale? Y os digo que ahora mismo, si no lo entendéis, tampoco me preocupa porque lo veremos cuando llegue a listas, veremos las listas en detalle. Vale, y el not in es lo mismo pero al revés. Si el in me devuelve true si A está contenido en B, pues el not in me devuelve true si A no está contenido dentro de B. Bueno, voy a empezar declarando dos variables. Por ejemplo, enteras, ¿vale? Me da igual si queréis trabajar con punto flotante o con cualquier otro tipo de dato numérico, pues también funciona, ¿eh? Por ejemplo, A6 y B, vamos a dar valor 4, ¿vale? Bueno, ahí tengo A que vale 6 y B que vale 4. Bueno, vamos a empezar por el operador de igualdad. A es 6 y B es 4. Entonces, si yo le digo A es igual que B, me dirá que es falso. Evidentemente, porque 6 y 4 no son lo mismo. Entonces, si A y B no son iguales, si en vez de usar el operador de igualdad utilizo el operador de desigualdad, me dirá true, porque son diferentes. ¿A es distinto de B? Sí, es cierto. No son iguales, me da true, ¿vale? ¿A es igual que B? Falso, por eso me da false. Bueno, los siguientes operadores que tenemos en la lista eran mayor exclusivo, A mayor que B, es true, porque A es 6 y B es 4. Entonces, es verdad. A es mayor o igual que B, también es true, porque se cumple que es mayor. Si tuviese, por ejemplo, voy a declarar otra variable, voy a dar el valor 6, ¿vale? Ahora mismo tengo que A es 6, que B es 4 y que C es 6. Bien, entonces, si yo ahora le digo A es mayor o igual que C, A es 6 y C es 6. Me da true porque se cumple que es mayor o igual, en este caso es igual, ¿vale? Esa es la diferencia
entre el mayor igual o el mayor. Si ahora volvéis a poner el mayor que C, me dice que es false porque ahí C son iguales, entonces cuidado con este operador. El menor funciona exactamente igual, A menor que B, es false, ¿vale? B era 4, A 6, entonces es false. A menor o igual que C me da true porque A es 6 y C es 6. Y para ver el operador is, bueno, he limpiado todo el shell, ¿vale? He vuelto a declarar las variables A6, B4. Lo que quiero es que veáis la diferencia con el operador de igualdad, ¿vale? El operador de igualdad me daba falso en este caso y verdadero utilizando el operador de desigualdad, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona el operador is? Hay que tener en cuenta los IDs. En el otro vídeo os expliqué que todos los tipos de datos en Python son objetos y que tienen tres atributos, ¿vale? El tipo, el ID y el valor, ¿vale? El valor lo estamos viendo aquí todo el rato porque yo cada vez que escribo la variable obtengo su valor. Bueno, en este caso me interesa el ID, ¿vale? El ID es la dirección de memoria que está ocupando nuestra variable. Entonces, para obtener el ID utilizo la función ID. ID A y el ID de la variable B. ¿Veis que son diferentes? Son distintos porque son dos objetos diferentes que ocupan cada uno su zona de memoria. Bueno, ¿para qué sirve el operador is? Pues el operador is lo que hace es comparar esa dirección de memoria, ¿vale? El operador de igualdad compara los valores, el dato, y el operador is compara la dirección de memoria. Entonces, si yo le digo que A is B, me va a decir que es falso, porque están en direcciones de memoria diferentes. Si yo le digo que A is not B, me da true, porque es cierto que son diferentes, las direcciones de memoria son distintas. Vale, voy a cambiar el valor de B, ¿vale? B es un dato entero, por lo tanto es inmutable. Si ahora le cambio el valor, lo que va a ocurrir es que se va a reservar un objeto nuevo. Voy a darle valor 6 también, ¿vale? Al ser B del mismo tipo que A y contener el mismo dato que A, Python internamente lo que hace es que los dos sean la misma zona de memoria, para ahorrar memoria. Si yo pongo aquí IDB, ¿vale? E IDA de nuevo, veis que las direcciones son iguales, ¿vale? Porque Python internamente lo hace así para ahorrar la memoria. Entonces, porque como son del mismo tipo y son inmutables, que no voy a poder modificarlos, pues así ahorramos memoria. Vale, entonces, en este caso los dos valen 6. Si yo aquí hago A igual a B, me da true. Pero si hago A is B, también me da true, porque los dos están en la misma dirección de memoria, entonces son el mismo objeto en realidad. ¿Vale? Me da true. Si ahora le digo que A is not B, me da false. Me dice A no es B, pero es mentira porque las direcciones de memoria coinciden. Bueno, y los dos últimos operadores que os he comentado, el operador in y el operador not in, aunque ahora mismo no me interesa mucho, por dejarlo terminado ya de explicar todo, ¿vale? Bueno, voy a crear una lista, que aunque ahora no sepáis lo que es, pero es solo para que veáis el concepto. ¿Vale? Una lista es una lista de valores. En este caso, tengo un conjunto de valores que es 2, 3, 4, que está guardado dentro de mi objeto lista. Vale, voy a crear una variable, le voy a dar valor 3 a mi variable, ¿de acuerdo? A es 3. Bueno, ¿para qué sirve el operador in? Pues yo puedo usar el operador in para saber si el valor de la variable A está contenido en este conjunto de valores que tiene la lista. ¿Vale? A in lista. En este caso tiene que decirme que es cierto, porque A vale 3 y dentro del conjunto de valores de la lista está el 3. Por lo tanto, me da true. Voy a declarar otra variable y le voy a dar valor 5. 5 no está en la lista, si os fijáis, la lista solo es 2, 3, 4. Entonces, si yo ahora le digo B in lista, me da false. ¿Vale? Ese es el operador in. Y tenemos el not in, que es B not in lista. Y en este caso me da true porque es verdad que B no está dentro del conjunto de valores de la lista.
¿vale? Y los últimos operadores que os quiero contar son los operadores lógicos, que son esos tres que tenéis ahí, el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Estos vienen derivados del álgebra de Boole, ¿vale? Lo que va a hacer estos operadores es interpretar operandos lógicos, ¿vale? Los operandos con los que trabajan, el operador AND y el operador OR son binarios porque van a trabajar con dos operandos, ¿vale? El operando A y el operando B, y el operador OR también es binario con el operando A y el operando B. Tanto A como B tienen que ser lógicos, ¿vale? Pueden ser variables o pueden ser expresiones, pero el valor de la expresión, en caso de ser expresión, tiene que ser o true o false. Y en caso de ser variables, pues también tiene que ser una variable booleana que tiene que tener también valor true o false. Y en el caso del el operador not es unario, trabaja con un único operando y también este operando debe ser o una variable o una expresión, pero en ambos casos tiene que tener un valor lógico, ¿vale? O true o false. Bueno, ¿qué ocurre con el operador AND? El operador AND lo que va a hacer es devolverme un valor verdadero, va a devolverme true, en el caso de que el operando A sea true y el operando B sea true. Los dos deben ser true. Si los dos lo son, el resultado de toda la expresión es true, ¿vale? Pues os pongo estas tablitas aquí. Supongamos que estos dos son los valores de A, los posibles valores de A, y estos dos son los posibles valores de B. Si A es true y B es true, el resultado es true. Y si os fijáis en el resto de casos, true con false es false, false con true es false y false con false es false, ¿vale? Entonces el único caso en el que es true es en el que los dos son true. En el caso del OR, con que uno sea true es suficiente, ¿vale? Evaluamos el primer operando, ¿vale? Lo mismo de antes, imaginaos que estos son los posibles valores de A y estos son los posibles valores de B. Entonces, si A es true, ya es true el resultado, porque con que uno sea true es suficiente, ¿vale? Entonces, si A es true, ya me daría igual que B fuese false. Si B es true también, pues perfecto, true. Pero si B fuese false, me da igual, porque hay uno que ya lo es. Entonces, como A es true, el resultado es true. Si A es false, entonces ya sí dependo de B. Si B es true, como uno de los dos lo es, el resultado es true. Si B también fuese false, ¿vale? A false y B false, entonces el resultado es false. El operador OR va a ser true en todos los casos, excepto en el caso en el que los dos fuesen false. Y el operador NOT lo que hace es negar. Consigo el valor opuesto, ¿vale? Si A es true, pasa a ser false, bueno, me devuelve un resultado false, y si A es false, me devuelve un resultado true. Vale, voy a declarar dos variables booleanas. A voy a declararla true y B voy a declararla false. ¿De acuerdo? A es true y B es false. Bueno, vamos a usar el operador AND. A, AND, B. Como A es true y B es false, y el AND, los dos deben de ser true, me va a dar false como resultado, ¿vale? Voy a usar el OR. El OR con que uno sea true me llega. Como A es true, B no lo es, pero como con que uno sea me llega, veis que el resultado es true, ¿vale? Y si ahora uso el NOT, A era true, pero si yo ahora hago NOT A, veis que me da false, me da lo contrario. ¿Dónde más puedo aplicar esto? Por ejemplo, voy a poner número 1 es 5 y número 2 es 6. Voy a decirle num1 mayor que num2. Eso es una expresión que me devuelve verdadero. Y voy a usar un AND para decirle que num2 es igual que 6. Esto también es cierto, porque num2 su valor es 6. Entonces, primera expresión es verdadera. Perdón, primera expresión es falsa, porque num1 es 5 y num2 es 6, o sea que num1 no es mayor que num2. Esto sería falso. Y la segunda expresión es cierta, porque num2 es 6, ¿vale? Entonces, tengo primer operando falso, segundo operando cierto. Para que el AND sea cierto, los dos deben de ser ciertos. Por lo tanto, en este caso, me da false. ¿Vale? ¿Veis la idea?
En el caso del not, por ejemplo, hemos dicho que num1 mayor que num2 era falso. Bueno, pues yo puedo usar el not. Esto me va a dar falso, pero como yo pongo el not delante, me da cierto. ¿Vale? Con el not lo hago al revés. Y ya, para terminar, lo último que os quiero contar es la precedencia de los operadores. ¿Qué significa esto? Hay que tener en cuenta que si yo voy a tener expresiones bastante grandes, ¿vale?, en las que están implicados varios operadores, hay que tener en cuenta que algunos son más prioritarios que otros. ¿Qué significa? Pues que los más prioritarios siempre se van a ejecutar antes. Imaginaos que tengo A más B por C. Pues el por C, ¿vale?, el producto, es más prioritario, entonces haría el producto primero y luego haría la suma. Si a mí lo que me interesa es que haga la suma primero, pues tendré que generarlas de otra forma para conseguir eso, entonces hay que tenerlo en cuenta. Esa tabla que tenéis ahí es la precedencia de operadores. Os he puesto arriba los más prioritarios, es decir, los que se ejecutarían primero, y abajo los menos prioritarios. Veréis a lo mejor que hay aquí algunos operadores que no os suenan, no pasa nada, ¿vale? Yo os digo que son operadores, por ejemplo, como el caso del in o el not in, que yo os digo que lo veremos en el tema de listas. Hay algunos que, pues también, en algún momento, cuando los necesite, porque sean específicos para ciertas operaciones, pues ya os los explicaré. Pero os los dejo aquí en la lista para que tengáis todos, ¿vale? Para que tengáis toda la lista y sepáis las prioridades. En el momento que toque usarlos, pues que sepáis si se va a ver afectado el resultado dependiendo de cómo hagáis la expresión. Bueno, más prioritarios, pues paréntesis, corchetes y llaves, que bueno, ya veremos dónde usarlos. Y menos prioritarios son las expresiones lambda, que también ya veremos lo que son, ¿vale? De los que os he contado hoy, pues tenéis, por ejemplo, la potencia, veis que es bastante prioritario, es uno de los primeros, ¿vale? Son los más prioritarios. El más de cambio de signo y el menos de cambio de signo, ¿vale? También están bastante arriba. Producto, división, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, una potencia se va a ejecutar antes que un producto. Y un producto se va a ejecutar antes que una suma, ¿vale? Porque es más prioritario. Si yo tengo en mi expresión un producto y una suma implicados, el producto siempre va a ir primero, ¿vale? Por ejemplo, los operadores lógicos, not, and y or, el not es el más prioritario de los tres, luego sería el and y por último el or, pero por ejemplo son menos prioritarios que los operadores aritméticos. Y operadores de comparación son más prioritarios que los lógicos, pero menos prioritarios que los aritméticos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vale, ¿qué ocurre si yo necesito que se ejecute antes un operador menos prioritario? Bueno, pues la solución siempre son los paréntesis. Los paréntesis me van a permitir agrupar operaciones y como son los más prioritarios, ¿vale?, son los operadores más prioritarios de todos, pues así garantizo que esa operación en cuestión se ejecute primero, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede claro. Bueno, vamos a declarar dos variables. Bueno, voy a declarar otra más. C igual a 2, por ejemplo. Vale. Imaginaros que quiero hacer B más A por 2. ¿Vale? Por C. Bueno, si yo hago esto, el producto es más prioritario que la suma, ¿vale? Entonces la ejecución me hará primero esto, A por C, ¿vale?, que es 10, ¿vale? 5 por 2, 10, y luego hará más 7. O sea que el resultado va a ser 17. Bien. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es que haga B más A y luego a todo eso le multiplique C? Pues no lo va a hacer porque el producto es más prioritario. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Usar paréntesis. B más A por C. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora va a hacer B más A primero, ¿vale? Me dará 12 y luego eso lo multiplicará por 2. Y el resultado es 24. ¿Veis que ha cambiado, ¿vale? Entonces, tenedlo muy en cuenta, porque si no lo hacéis puede que os den resultados inesperados. Fijaros la diferencia, 17 y 24, no tiene nada que ver.
Tened en cuenta siempre las prioridades. Si no las sabéis y lo dudáis, paréntesis, ¿vale? Los paréntesis siempre son lo primero que se ejecuta, siempre. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo.